Bueno, y justamente Ola Polar que obliga a mantener cuidado en el ambiente, en los hogares, principalmente por la seguridad que tenemos que tener cuando, no sé, utilizamos artefactos para climatizar el ambiente, ¿no? Le Ujú. hace el artefacto, ¿cómo se llama? La energía a través del aire acondicionado, no me salía esto, el aire acondicionado, el calor, por ejemplo, o el calefactor, Ujú. ¿eh? O cualquier otro artefacto, un brasero, lo que fuere. Siempre hay que tener, digamos, básicos conocimientos para saber manipular estos artefactos y no generar problemas, ¿no? Vamos a Ujú. hablar con Flavio Layácona, que es gasista y electricista matriculado, a propósito de la seguridad en el hogar por el uso de estos artefactos. Hola Flavio, ¿cómo te va? Víctor González y Fedra Venturini te estamos saludando. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va, Víctor Fedra? Bueno, muchísimo gusto y gracias por convocarme. No, por Bueno, favor. respecto a lo que venías mencionando, me imagino que todo apunta a comentarle más o menos a la audiencia qué es lo que uno debe tener en cuenta a la hora de encender un calefactor o de hacer uso, como vos decías, de los artefactos que justamente ayudan a climatizar el ambiente. Claro. Ujú. Bueno, en este caso vamos a abordar primero el tema breve de cómo es la transición, ¿no es cierto?, la transferencia de calor. Hay tres formas de transferencia de calor. A ver. Ujú. Tenemos por conducción, por convección y por radiación. Bien. Conducción, digamos, no hay movimiento de las masas que se calientan, Ujú, o sea, no hay movimiento de las moléculas. Por ejemplo, el caso típico de cuando ponemos comida en una sartén, ujú. ¿no es cierto? Y calentamos la comida. Eso se va calentando la superficie gradualmente. Eso es conducción, se conduce de una superficie a otra. Después tenemos convección, que es cuando hay movimiento, y ese es el gran tema. Hay movimientos de moléculas. Por ejemplo, los calefactores. Los calefactores lo que hacen es climatizar el ambiente y en realidad lo que hay es un movimiento de gases. Y ahí está el problema más importante. Los calefactores tenemos dos tipos, los infrarrojos y los tiros balanceados, que pueden Sí. ser tiro balanceado horizontal o vertical. Ujú. ¿Sí? Se conoce como TBH Claro. y TBV, o Ujú. sea, perdón, TBV, Sí, tiro sí. balanceado vertical. El tema es el siguiente, esos calefactores lo que hacen es mantener un equilibrio y una transferencia homogénea, ¿no es cierto?, entre el oxígeno que entra a la habitación y el monóxido de carbono que se genera propio de la combustión, ¿no es Claro. cierto? Claro. Nosotros tenemos que entender que cualquier elemento para poder generar combustión necesita de la presencia del oxígeno, y ese oxígeno es el que se quita, ¿no es cierto?, del ambiente. Claro. En este caso, la gente tiene que tener muy presente que las estufas que están permitidas en los dormitorios son solamente tiro balanceado. Claro. Muchos dirán, no, pero esto me consume un montón o desperdicio un montón de la capacidad calorífica del artefacto porque se va para afuera, tira mucho calor hacia afuera, pero es la única forma, porque todos los otros métodos o los calefactores, ¿no es cierto?, infrarrojos, lo que hacen es consumir el oxígeno presente en el ambiente y en la habitación. Claro. Y eso es el causal, ¿no es cierto?, de graves accidentes, la muerte. Vos Es la decís, muerte silenciosa. Ujú. concretamente, vos decís que el tiro balanceado es el que sirve en todo caso para un ambiente más cerrado, como puede ser una habitación. Exactamente, ahí justo estoy viendo las imágenes que ustedes Sí, están poniendo en pantalla sí. y eso justamente era el intercambio gaseoso que se daba, ¿no es cierto?, Ujú, a través de que va combustionando la llama y va saliendo. ujú. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas a tener en cuenta dentro de los calefactores? A ver. Bueno, los calefactores, hacerle el mantenimiento en esta altura del año no es lo conveniente, por varios factores. Primero, porque estamos justo en alta temporada y si vos no conseguís un repuesto, que está habiendo faltante de repuestos y algunos repuestos no ingresan, te quedás sin el calefactor durante todo el invierno. Ujú. El mantenimiento de los calefactores por lo general se hace o un tiempo antes o aquellos que son más previsores lo Mm. hacen en primavera, verano, ¿sí? Ahí se le hace el mantenimiento.
El calefactor también se debe encender con mucho tiempo, o sea, anticipadamente, Ujú. teniendo en cuenta de que la casa tiene que estar completamente abierta porque se le van juntando pelusas, se le va juntando tierra y eso cuando uno vuelve a encender el calefactor después de varios meses que no lo prendió, hace un olor, ¿no es cierto?, que es bastante fuerte, medio ácido, Ujú. bastante incómodo. Después, por otro lado, tenemos ver siempre la llama. El Ujú. calefactor siempre tiene un área de inspección que nos permite ver cómo está quemando el quemador. La llama tiene que ser de un color azul intenso en el medio y más clarito hacia los bordes. Claro, ahí lo estamos Eh, viendo justamente, mirá. Ujú. Exactamente, en las imágenes se va viendo. Esa es la Porque llama que sirve. ¿Eh? esa es la llama, claro, porque si hay una llama, ¿no es cierto?, que está quemando naranja, o Mm. muchas veces pasa que la gente para calefaccionarse prende las hornallas de la cocina. Claro, claro. Vos vas viendo que al principio quema hermoso la cocina y después de un momento empieza a quemar naranja. Eso es el primer indicador de que está faltando oxígeno en Claro, el ambiente. claro. ¿Me entendés? Por otro lado, contemplar que los gases calientes se van a alojar en la superficie superior de las habitaciones, mientras el aire frío se permanece abajo porque es más denso, es más pesado. Y es Esto importante esto de las llamas porque si empieza justamente a ser amarillenta, ahí estamos inhalando monóxido de carbono o Ujú. podemos inhalar exactamente. monóxido de carbono, ¿no? Exactamente. Y uno no se da cuenta, y más en esta época Ujú. que solemos estar más engripados o más Ujú. congestionados, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque vos pensás que estás tosiendo propio de que tenés la garganta un poquito seca Sí, sí, o por alguna enfermedad viral, y en realidad lo que te está faltando es el oxígeno, claro. que eso es un factor también muy importante. En muchos hogares uno entra y tiene prácticamente una temperatura de verano dentro de los hogares, Ujú. y hay que tener en cuenta que todos estos elementos, ni mencionar los aires split, ¿no? Lo Ujú. que hacen es quitar la humedad del ambiente. Claro, Nosotros vivimos en una región, en una zona que un día sin humedad son 85% claro. de humedad. Entonces, al tener la presencia de los calefactores que van quitando también humedad al ambiente, que eso contribuye a que uno sienta más templado el lugar, provoca también esa resequedad en las mucosas, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ahí el organismo trata de defenderse y van a sentir como que les corre agüita en la nariz y demás. Eso es un indicativo también de que está resecándose mucho el ambiente, y eso también trae problemas perjudiciales para la salud. Esos son los menores. Los más Ujú. graves, como dijiste, es la inhalación del monóxido de carbón. Claro, claro. Asociado a esto tenemos, ¿no es cierto?, las ventilaciones necesarias. Siempre que uno tenga un calefactor, un leñogás, las pantallas, también las estufas eléctricas, uno necesita tener los ambientes ventilados. Ventilado no significa Ujú. abierto, sino que justamente la ventilación necesaria para que haya un flujo Ujú. de corriente de aire, ¿no es cierto?, que aporte oxígeno. Está bien. ¿Flavia? Flavia. Confunda pero no Sí. ofenda. Fedra, Fedra. Fedra, Fedra. No, mentira. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo andas? Fedra ¿Cómo te Venturini te va? saluda. Mi consulta es la siguiente. Bien. Ante que este tipo de situaciones de peligro sucedan, ¿cuáles son las medidas preventivas o de precaución que tienen que tomar las personas para de forma segura evitar este tipo de inconvenientes o accidentes incluso? Bueno, lo primero que yo recomiendo, si van a prender la estufa, como te digo, el primer indicativo que vos tenés de la estufa es por ahí el color de la llama. Si no Ujú. ves el color de la llama, por Ujú. supuesto que siempre es conveniente llamar a un colega matriculado y que revise el Ujú. artefacto, o la primera vez que se pone en funcionamiento después de un largo tiempo, hacerlo. Segundo, no tapar la rejilla de ventilación. Yo sé que por la rejilla de ventilación entra mucho viento, Ujú. entra aire frío, y la gente por ahí agarra y les pone una bolsa con Claro, cinta. claro. Eso no lo tienen que hacer. Ujú. Lo mismo que por ahí, también el mantenimiento que lleva un hogar. Hay veces Ujú. que las rejillas de ventilación están en la zona de la cocina, Ujú. se junta grasitud y vapores en las rejillas que terminan juntando mucha pelusa. Entonces también es Ujú. una forma de mantenimiento preventivo hacer una limpieza de las rejillas de ventilación y ver que no estén obturadas, que no tenga la maceta, que no esté apoyada la cucha del perro, un mueble, por ejemplo, porque me compré un mueble nuevo porque el televisor me quedaba mejor en este lugar y le calcé el mueble, ¿me entendés? Y tapo la rejilla de ventilación. Ujú. La rejilla de ventilación, la normativa actual,
determina que tienen que estar cruzadas, ¿sí? Van siempre dos rejillas, una en la parte superior y una en la parte inferior. La arista inferior de la rejilla, tomada desde el suelo hacia arriba, tiene que estar a 30 centímetros, y desde el techo hacia abajo, o del cielo raso hacia abajo, también la arista superior en este caso a 30 centímetros, y cruzadas. Y bueno, respecto a lo otro, como te decía, el color de la llama es muy importante, ver si funcionan las termocuplas. Las termocuplas es un sensor de seguridad que tiene el artefacto, que por ahí dice, no, yo lo prendo, ando un ratito y se me apaga. Bueno, si el calefactor prende un ratito y después de funcionar se apaga solo, es porque está fallando la termocupla, o sea, está cumpliendo su función. Flavio, te consulto, Sí. digamos, ya estamos cerrando el programa, estamos pasado en el tiempo. ¿Qué recomendación haces en cuanto a artefactos más económicos para climatizar el ambiente o para ambientarlo, digamos, de acuerdo a esta ola polar que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál sería el de menor consumo o el que uno puede tener en cuenta a la hora de, fundamentalmente, después tener que pagar la boleta, ¿no? Que es muy pesado, ¿no? Eso es un desafío muy grande en el contexto socioeconómico que está atravesando nuestro país, ¿no es cierto? Claro. Poder determinarlo. Hasta hace un tiempo atrás era muy conveniente el gas, ¿no es cierto? O sea, todo lo que funciona a gas natural. Hay muchas zonas de la ciudad de Paraná, muchos barrios que todavía la red de gas natural no ha alcanzado esos sectores. Hay algunos que confían en los split. El problema de los split, por ejemplo, es que, como te decía, el tema del aire caliente que se acumula arriba. El split tiene una forma de funcionar que, bueno, circula el gas refrigerante, eso calienta y tiene un forzador, un ventilador. El tema es que el gas caliente se acumula arriba, entonces el sensor que trae el split de ambiente detecta calor, entonces deja de mandar el calor. Entonces por ahí eso, la gente dice, no, tengo un split frío-calor, pero no calienta lo suficiente o siento que anda mal. Bueno, una de las cuestiones es esa, ¿no es cierto? Y bueno, la boleta de la luz ahora aumentó 7,5%. Sí. Yo sigo, a partir de este mes va a haber un incremento. Yo sigo pensando que el gas natural es una de las muy buenas opciones. Y bueno, y la gente que tenga por ahí la capacidad de tener las pantallas que se usaban, las viejas pantallas con las garrafas, eso también. Pero con las pantallas, decís, las pantallas de garrafa, las que vienen las que se conectan a la garrafa, claro. Sí, claro. Sí, eso yo lo que recomiendo de eso es para brindar calor mientras uno está consciente, despierto y con la capacidad de controlarlo. Está bien. No ir a dormir con eso. ¿Y un caloventor? ¿Y un caloventor, por ejemplo? Los caloventores sí, lo que pasa es que con los fríos que está haciendo, digamos, un caloventor, ¿cómo funciona eso? Como las estufas eléctricas, tiene una resistencia, un alambrecito, que la circulación de electrones al pasar por un lugar muy estreñido genera resistencia y se manifiesta de dos maneras. La energía se transforma, ¿no es cierto?, de dos maneras, en energía calorífica y en luminiscencia. O en incandescencia, el fenómeno de la incandescencia. Y tiene un ventiladorcito que empuja. Puede ser una solución, pero también, viste, hay que tener mucho cuidado. Los materiales de fabricación de los caloventores suelen ser bastante precarios últimamente. Entonces, me pasó una vez que un cliente tuvo un problema de que lo usó y claro, se recalentó todo el aparatito y terminó ocasionando un cortocircuito y casi un incendio. Claro. Entonces, lo mejor, digamos, en potencia calorífica, y sí, es las estufas. El mejor de los calores, a mi entender, que yo no puedo... Bien. Sí, y aparte no puedo gozar, es la leña, ¿no es cierto? Sigue siendo lo que la naturaleza nos da, pero bueno, tener un hogar donde la leña también está carísimo. Claro. Pero dentro de las opciones yo la que recomiendo es esa, si se puede, esa, y si la gente tiene que acudir a una garrafa, y bueno, pero que no vayan a dormir con la calefacción prendida. Es preferible, yo sé que es un horror, es preferible vestirse, acostarse vestido antes de que lamentar una consecuencia o un accidente más grave. La verdad que sí, la verdad que tenés mucha razón en ese sentido. Flavio, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Flavio. Buenos días. Perfecto.
Bueno, que tengan una buena jornada y muchísimas gracias por hacerme partícipe e invitarme. No, Gracias a vos por tu tiempo. por un No, lado por eso, favor, y por otro lado te vamos a seguir molestando. No, y o quedo sea, a disposición las veces que necesiten hacerme consultas sobre esto ujú, o sobre la parte eléctrica, no tengo ujú. ningún tipo de problema. Gracias, Flavio. Flavio Bueno. Layácona, entonces, gasista y electricista matriculado. Che,